Emergió de las sombras, un espectro envuelto en misterio y terror. Su nombre, susurrado en voz baja, provocaba escalofríos y pesadillas. El asesino del Zodiaco sigue siendo un enigma, un rompecabezas sin resolver. Décadas han pasado desde su última víctima confirmada, pero la pregunta persiste. ¿Quién era el rostro tras la máscara? Era el año 1968. El norte de California, bañado por el brillo dorado del final del verano, estaba a punto de caer en una pesadilla. Jóvenes enamorados, parejas desprevenidas, se convirtieron en peones de un juego retorcido orquestado por una mano invisible. Los métodos del asesino del Zodiaco eran tan escalofriantes como desconcertantes. Prefería lugares aislados, caminos de amantes envueltos en la oscuridad, donde sus presas se sentían seguras. Su arma preferida variaba, desde pistolas hasta cuchillos, cada ataque con su espantosa firma. Pero fueron las cartas, los mensajes crípticos enviados a los periódicos, lo que realmente lo distinguió. Jactándose de sus actos, burlándose de las autoridades, se comunicaba en un código de su propia creación. El impacto del asesino del Zodiaco trascendió el horror inmediato de sus crímenes. Se convirtió en un fenómeno cultural, una fascinación mórbida para una sociedad que lidiaba con el lado oscuro de su propia existencia. Los medios, cautivados y horrorizados, jugaron un juego peligroso, publicando sus cartas, transmitiendo sus demandas, alimentando sin querer su insaciable ego. ...20 de diciembre de 1968. El tranquilo pueblo de Benicia, California, se convirtió en el escenario del terrorífico debut del Zodiaco. David Faraday, de 17 años, y Betty Lou Jensen, de 16, estaban estacionados en Lake Herman Road. Disparos rompieron la quietud de la noche. David yacía muerto en el coche. Betty a pocos metros de distancia, abatida a tiros mientras intentaba huir. La investigación policial comenzó de inmediato, pero el asesino se había desvanecido como un fantasma. Pocos sabían que esto era solo el principio. Pasaron los meses, el recuerdo de Benicia desvaneciéndose en el ruido de fondo de la vida cotidiana. 4 de julio de 1969, una noche de fuegos artificiales y celebración, se convirtió en una noche de terror para otra joven pareja. Darlene Ferran, de 22 años, y Michael Mageau, de 19, estaban estacionados en el parque Blue Rock Springs en Vallejo, California. Un hombre se acercó a su coche. Una linterna cegadora oscureció momentáneamente sus rasgos. Disparó una y otra vez, el sonido resonando en el aire quieto de la noche. Darlene murió instantáneamente. Michael, aunque gravemente herido, sobrevivió milagrosamente al ataque. El ataque de Vallejo, a pocos kilómetros de Benicia, confirmó los peores temores de todos. Primero de agosto de 1969. 3 cartas, enviadas por correo a 3 periódicos distintos, The Vallejo Times Herald, el San Francisco Chronicle y The San Francisco Examiner, llegaron. Su contenido envió ondas de choque a través de la nación. Las cartas, escritas a mano con una letra extraña, casi infantil, contenían escalofriantes confesiones de los asesinatos en Benicia y Vallejo. Pero fueron los códigos, extrañas combinaciones de símbolos y letras, lo que realmente cautivó y aterrorizó al público. El Zodiaco exigió que sus cartas se imprimieran en la primera plana de los periódicos, amenazando con más derramamiento de sangre si no se cumplían sus demandas. Los medios, atrapados entre la responsabilidad periodística y el miedo real de incitar a un loco, se enfrentaron a un dilema agonizante. Los códigos, analizados y diseccionados por expertos criptólogos, se convirtieron en una obsesión tanto para las fuerzas del orden como para los detectives aficionados. La presión para descifrar el código, para revelar la identidad oculta dentro de los símbolos crípticos, era inmensa. San Francisco, el vibrante corazón de California, una vez palpitó con una energía contagiosa.
Pero el reino de terror del Zodíaco proyectó una larga y oscura sombra, transformando la energía contagiosa de la ciudad en un miedo palpable. Las calles, antes familiares, ahora tenían un trasfondo de inquietud, una pregunta silenciosa resonando en el viento. ¿Dónde atacaría después? La vida a la sombra del Zodíaco era un constante acto de equilibrio, un funambulismo entre la normalidad y el terror. La gente intentaba mantener una apariencia de rutina, encontrar consuelo en lo familiar, pero el miedo siempre estaba ahí. Las citas, antes llenas de la emoción de nuevas posibilidades, ahora se abordaban con cautela. Las parejas evitaban los lugares aislados, sus noches románticas interrumpidas por el miedo que flotaba en el aire. La investigación sobre el asesino del Zodíaco era como navegar por un laberinto en la oscuridad. Cada giro conducía a más callejones sin salida y falsas promesas. El asesino, un maestro manipulador, parecía deleitarse en dejar un rastro de migas de pan. Las escenas del crimen, aunque meticulosamente procesadas por las mejores mentes forenses de la época, arrojaron pocas pistas tangibles. El Zodíaco era cuidadoso, casi quirúrgico en su enfoque, dejando pocos rastros de su presencia. Las cartas, un tesoro de posibles conocimientos sobre la psique del asesino, eran tanto una bendición como una maldición. A medida que la investigación se prolongaba, los meses se convertían en años. Una palpable sensación de frustración comenzó a asentarse sobre el caso. El Zodíaco, fiel a su naturaleza, se había quedado en silencio. Su macabra correspondencia cesó tan abruptamente como había comenzado. El flujo constante de pistas y datos se redujo a un goteo, dejando a los investigadores aferrándose a un clavo ardiendo. Los medios, hambrientos de una resolución a la historia que había cautivado a la nación, se volvieron cada vez más críticos con la percibida inacción de la policía. El público, una vez unido en su miedo, comenzó a cuestionar si las autoridades estaban a la altura de la tarea de atrapar a un asesino que parecía desvanecerse en el aire. Sección 3. Pistas falsas y callejones sin salida. El caso del Zodíaco se convirtió en un imán para la atención, atrayendo a un elenco de personajes tanto útiles como perjudiciales. Las líneas de información se inundaron de llamadas, algunas de ciudadanos preocupados que ofrecían pistas genuinas, otras de chiflados y buscadores de atención ansiosos por insertarse en la narrativa. Psíquicos y detectives aficionados, convencidos de que tenían la llave del misterio, bombardearon a los investigadores con sus teorías, añadiendo otra capa de complejidad a un caso ya de por sí enrevesado. Cada pista potencial, por muy descabellada que fuera, tenía que ser investigada, cada una consumiendo un valioso tiempo y recursos. Los investigadores, decididos a no dejar piedra sin remover, se encontraron en una búsqueda inútil, su búsqueda de justicia obstaculizada por un laberinto de pistas falsas y callejones sin salida. Una pista particularmente prometedora, un hombre que decía ser el Zodíaco, llevó a los investigadores a una persecución por todo el país, solo para terminar en decepción cuando el sospechoso resultó ser un embaucador delirante que buscaba notoriedad. Cada callejón sin salida, cada falsa promesa, mermaba la determinación de los investigadores, alimentando una creciente sensación de desesperación. El Zodíaco, al parecer, había anticipado todos sus movimientos, sus acciones diseñadas para engañar y desviar. Era un maestro manipulador, un titiritero que movía los hilos de la investigación, llevándolos en una alegre persecución que volvía a la misma pregunta frustrante. ¿Quién era el hombre detrás de la máscara? Sección 4. Un escalofriante descubrimiento. Justo cuando el caso parecía destinado a desvanecerse en los anales de los misterios sin resolver, un rayo de esperanza surgió de una fuente muy inesperada. Una maestra de escuela, intrigada por los códigos del Zodíaco, pasó meses estudiando los mensajes crípticos, decidida a descifrar el código que había desconcertado a los expertos durante tanto tiempo. Trabajando incansablemente en su tiempo libre, armada con nada más que un buen ojo para los patrones y una determinación inquebrantable, se topó con un gran avance. La maestra,
Al darse cuenta de que el ego del Zodíaco no permitiría un código completamente irresoluble, se centró en encontrar errores intencionales o pistas dentro de los mensajes. Esta corazonada resultó ser correcta. El código, que antes se creía una mezcla aleatoria de símbolos, reveló un mensaje escalofriante al ser descifrado. Una jactanciosa confesión que provocó escalofríos a quienes lo leyeron. El mensaje, aunque corto y críptico, proporcionó a los investigadores una nueva pista tentadora. Un nombre parcial. No era mucho, pero en un caso hambriento de avances, era un faro de esperanza, un salvavidas en un mar de desesperación. Los investigadores, revitalizados por este desarrollo inesperado, redoblaron sus esfuerzos, su determinación renovada por el conocimiento de que finalmente podrían estar acercándose al escurridizo asesino. El mensaje descifrado envió una onda expansiva a través de la investigación, dando nueva vida a un caso que se había enfriado. El Zodíaco, al parecer, había cometido un error fatal, un desliz que finalmente podría revelar su verdadera identidad. El juego, al parecer, estaba lejos de terminar. El nombre parcial, extraído del mensaje críptico del Zodíaco, flotaba en el aire como un espectro. Un nombre susurrado en voz baja, un nombre que llevaba el peso de preguntas sin respuesta y crímenes sin castigo. ¿Era esta la tan esperada ruptura en el caso, el hilo suelto que desentrañaría la fachada cuidadosamente construida del Zodíaco? Los investigadores, con sus rostros grabados con una mezcla de esperanza y escepticismo, no perdieron tiempo. Se rastreó cada base de datos, se escudriñó cada registro, se siguió meticulosamente cada pista, por tenue que fuera. El nombre, uno común, arrojó una lista frustrantemente larga de posibles sospechosos, cada uno un rostro en un mar de desconocidos, cada uno una historia esperando ser desentrañada. La investigación, una vez estancada en un lodazal de callejones sin salida, se infundió con un renovado sentido de urgencia. La presión era inmensa, los ojos de la nación fijos en cada uno de sus movimientos, el peso de la expectativa pesado sobre sus hombros. El Zodíaco, al parecer, había subestimado a su adversario. Su arrogancia lo llevó a un error fatal, un desliz que finalmente podría llevarlo ante la justicia. El nombre, una vez oculto en las sombras de sus códigos, era ahora un faro, una luz que atravesaba la oscuridad que había envuelto el caso durante demasiado tiempo. Los investigadores, con su determinación fortalecida por este descubrimiento inesperado, estaban decididos a seguir el rastro donde quiera que llevara, para finalmente desenmascarar al monstruo que había atormentado su ciudad durante demasiado tiempo. El nombre parcial, como una tela de araña, atrapó una multitud de vidas en sus delicados hilos. Cada sospechoso potencial, sacado del anonimato de su existencia, fue sometido a un intenso escrutinio, sus pasados diseccionados, sus coartadas desafiadas, sus vidas puestas patas arriba por la sombra de la sospecha. Estaba el vecino tranquilo, su naturaleza solitaria de repente vista con recelo, su colección de novelas de crímenes reales adquiriendo una connotación siniestra, el ex empleado descontento, su historial de pequeñas quejas y amenazas veladas ahora magnificadas bajo el duro resplandor de la investigación. Incluso el artista excéntrico, sus pinturas llenas de imágenes perturbadoras, se vio envuelto en la vorágine, sus excentricidades malinterpretadas como evidencia de una naturaleza más oscura. Los investigadores, caminando por la cuerda floja entre la esperanza y la desesperación, se encontraron navegando por un campo minado de pistas falsas y señuelos. Cada callejón sin salida, cada sospechoso absuelto, mermaba su determinación. El peso de su responsabilidad se hacía más pesado con cada día que pasaba. El Zodíaco, al parecer, había tejido una red enmarañada, su verdadera identidad oculta en medio de un tapiz de engaño. El público, su fascinación por el caso reavivada por la promesa de una resolución, devoraba cada detalle. Su imaginación se desbocaba con especulaciones. La presión sobre los investigadores aumentaba con cada día que pasaba. La necesidad de un arresto, de un nombre para adjuntar al monstruo que había atormentado su ciudad, convirtiéndose en una presencia palpable en las salas de interrogatorios y los laboratorios criminalísticos.
A medida que se intensificaba la investigación sobre el nombre del código, comenzó a surgir un patrón escalofriante. Muchos de los posibles sospechosos, cuyas vidas se examinaron bajo el microscopio, compartían una inquietante característica común: pasados problemáticos marcados por la violencia, la inestabilidad y una profunda desconexión de las normas sociales. Estaba el ex soldado, su psique marcada por los horrores de la guerra, su comportamiento frío y calculador, su conocimiento de armamento y tácticas levantando banderas rojas. Un ex paciente de una institución psiquiátrica, sus divagaciones llenas de mensajes crípticos y amenazas veladas, su obsesión por los códigos y rompecabezas inquietantemente similar a la del propio Zodíaco. Incluso un criminal convicto, recientemente liberado de prisión, cuyo historial de violencia contra las mujeres provocó escalofríos en los investigadores, se convirtió en una persona de interés. Los investigadores, atormentados por los fantasmas del pasado de estos hombres, se encontraron cuestionando la naturaleza misma del mal. ¿Era el Zodíaco un producto de las circunstancias, una mente rota moldeada por una vida de trauma, o era un monstruo de nacimiento, su maldad un camino predestinado? La respuesta, esquiva como siempre, permanecía envuelta en las sombras de la especulación. Cada entrevista, cada detalle descubierto, pintaba un cuadro de vidas que se salían de control, de hombres al borde de la oscuridad. Los investigadores, encargados de separar la verdad de la invención, se encontraron luchando con una pregunta inquietante. ¿Podría encontrarse la respuesta a la identidad del Zodíaco no en el presente, sino en los oscuros recovecos del pasado de estos hombres? El asesino del Zodíaco, un espectro que atormentó a California y cautivó a una nación, sigue siendo un enigma hasta el día de hoy. A pesar de décadas de incansable investigación, innumerables pistas seguidas y los incansables esfuerzos de detectives tanto profesionales como aficionados, la verdadera identidad del asesino permanece envuelta en el misterio. La pregunta que ha resonado a través de los años, ¿quién era el Zodíaco?, persiste, un testimonio de la astucia y la elusividad de una mente criminal que parecía desvanecerse en el aire. Los códigos, que alguna vez fueron un tentador rastro de migas de pan que conducían a la puerta del asesino, solo han dado respuestas parciales, sus secretos aún guardados por un código que en su mayor parte ha permanecido intacto. Las cartas, llenas de jactancias y amenazas, ofrecen vislumbres de una psique perturbada, pero en última instancia no revelan el rostro detrás de la máscara. El Zodíaco, al parecer, era un maestro manipulador, un titiritero que entendía el poder del miedo y el anonimato, un fantasma que se deleitaba con la notoriedad de sus crímenes mientras ocultaba con éxito su verdadera identidad. Los investigadores, atormentados por el caso sin resolver, llevaron el peso de las preguntas sin respuesta y la justicia incumplida con ellos a lo largo de sus carreras. El público, cuya fascinación por el caso nunca se extinguió por completo, continuó especulando, teorizando, buscando respuestas en las sombras de un misterio que se negaba a ser resuelto. El asesino del Zodíaco, aunque silenciado por el tiempo, dejó una marca indeleble en la psique estadounidense, un escalofriante recordatorio de que algunos misterios, a pesar de nuestros mejores esfuerzos, pueden nunca ser completamente desentrañados. Aunque el reino de terror del asesino del Zodíaco terminó tan abruptamente como comenzó, su sombra continúa proyectándose, un espectro que atormenta la memoria colectiva de una generación. El caso sin resolver sirve como un crudo recordatorio de la aleatoriedad de la violencia, la fragilidad de la paz y las limitaciones incluso de la búsqueda más decidida de la justicia. El miedo que infundió, una presencia palpable en la vida de innumerables personas, trascendió el impacto inmediato de sus crímenes. Se convirtió en una advertencia susurrada de una generación a la siguiente, un hombre del saco que acecha en las sombras de nuestra conciencia colectiva, un símbolo del mal que puede acechar detrás de las fachadas más ordinarias. El asesino del Zodíaco, aunque nunca llevado ante la justicia, logró una forma perversa de inmortalidad. Sus crímenes, grabados para siempre en los anales de la historia criminal, continúan fascinando y horrorizando, inspirando innumerables libros, documentales y relatos ficticios, cada uno intentando dar sentido a lo absurdo, encontrar una razón detrás del caos.
El legado del asesino del Zodiaco no es de victoria, sino de preguntas sin respuesta, justicia incumplida y el poder perdurable del miedo. Sigue siendo un fantasma en la máquina, un escalofriante recordatorio de que algunos misterios pueden nunca resolverse, algunas heridas nunca sanar por completo.